ilusionado con esa idea de la muerte simbólica del rey, y era un poco presentaros esa idea de la fiesta, ¿no? Todo el concepto visual en torno a la fiesta barroca que tiene lugar en los virreinatos americanos, y un poco situaros las claves precisamente de esta fiesta barroca en los virreinatos americanos. Por supuesto, las jurisdicciones precolombinas tienen sus propias tradiciones festivas, pero sin embargo, cuando llegan los españoles a las tierras americanas, van a imponer en las tierras americanas un modelo festivo europeo, un modelo festivo renacentista, brillante, refinado, con una rica tradición muy antigua, y también con una generación de testimonios visuales muy importante. Dos grandes universos festivos que se centran fundamentalmente en torno a la fiesta religiosa, por un lado, y en torno a la fiesta política, por otro. La fiesta religiosa con sus fiestas dentro del calendario religioso festivo, especialmente el Corpus Christi, que es la más importante, o bien incluso con pues otras festividades diferentes, ¿no?, fuera del calendario, como puedan ser pues procesiones, como veis aquí, el traslado de la imagen de dedicación del Santuario de Guadalupe, ¿no?, donde aparece precisamente pues el empleo también de los elementos del corpus en esta traslación de la imagen a su nuevo santuario, o incluso la fiesta política que tiene que ver fundamentalmente con el monarca y con el virrey. El monarca, especialmente, los testimonios visuales en América son más ricos, aquellos que tienen que ver con las exequias. Hay algunos testimonios que veremos también de juras, algunos testimonios iconográficos de las juras de los monarcas en las tierras americanas. La otra gran festividad política tiene que ver con el virrey, con la entrada del virrey fundamentalmente, aunque también pues, se celebraba el cumpleaños, el nacimiento de los hijos, el cumpleaños de la virreina, es decir, diversos testimonios. Por ejemplo, este no tiene que ver con ninguna festividad virreinal, pero vemos es una de las plasmaciones que tienen lugar en América, precisamente de la iconografía europea, por ejemplo, en los biombos, ¿no? Biombos fundamentalmente del siglo XVIII, donde se nos muestra el Palacio de los Virreyes de México, el carruaje del virrey llegando al palacio y la alameda de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los modelos celebraticios? Por lo tanto, los modelos celebraticios, como hemos dicho, fundamentalmente religiosos, especialmente las fiestas del Corpus. Uno de los testimonios iconográficos más importantes de las fiestas del Corpus es el que se conserva en la iglesia de Santa Ana, hoy en el Museo Arzobispal del Cuzco, donde nos muestra precisamente toda la participación y toda esa mestizaje de la implantación europea con la presencia de las festividades de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, aquí el carro de San Sebastián y pues, la presencia de los indígenas y de los religiosos. Por ejemplo, también el corpus del Museo de Osma en Lima, ¿no? También con la presencia de toda la población contemplando las imágenes religiosas. O, por supuesto, las beatificaciones. Aquí vemos la descripción de las festividades por la beatificación de don Juan de Palafox, uno de los arzobispos y virreyes más importantes de México. O, por ejemplo, también la beatificación de San Felipe de Jesús, ¿no? Los mártires del Japón, pues también son, dentro de la iconografía religiosa novohispana, otro de los elementos importantes. También tenemos imágenes de los autos de fe. Los autos de fe es otra de las tipologías festivas en América y se conservan en el Archivo General de la Nación de México diversos planos donde se representaban los tablados y las plazas levantadas para la celebración de los autos de fe, ¿no? Fijaros aquí el cadalso incluso, ¿no? Con la figurita del reo y las graderías, la situación de cada uno de los personajes, de los inquisidores, del escudo de la corona.
La cronología, ¿cuál es la cronología de la fiesta en los virreinatos americanos? Pues la cronología podríamos situarla entre 1560, aunque por supuesto sabemos, hay testimonios pues, en el archivo de la Ciudad de México de que una de las fiestas que primero se implantan va a ser la del Corpus Christi, por ejemplo, pero gráficamente el primer testimonio es la publicación en 1560 de la relación de las exequias celebradas en la iglesia de San Francisco de México por la muerte de Carlos V, el túmulo imperial de Francisco Cervantes de Salazar, donde ya vemos cómo desde muy pronto, en 1560, ya ha llegado a América la emblemata del chato. Hay testimonios en la decoración del túmulo de que se emplean muchos de los elementos de esta emblemata. El final de la cronología, 1808, aunque luego veremos imágenes del epílogo de esta fiesta barroca. 1808 tiene lugar en Puebla la celebración por la muerte, los honores fúnebres por los heroicos ciudadanos defensores de la ciudad de Buenos Aires contra las tropas expedicionarias francesas, donde vemos como ya se ha impuesto un modelo arquitectónico neoclásico, donde todos los elementos decorativos se han ceñido a lo mínimo, es decir, se han eliminado jeroglíficos, se han eliminado todos estos aparatos visuales del barroco. ¿Cuáles son los espacios urbanos de esta fiesta barroca en América? Lógicamente la ciudad. La ciudad es por definición el espacio donde tienen lugar todos estos elementos de la fiesta barroca y especialmente en las ciudades americanas la Plaza Mayor. La Plaza Mayor de México, la Plaza Mayor de Lima son los grandes escenarios donde tienen lugar las grandes festividades. Pero también otras plazas secundarias, ¿no? La Plaza del Volador en México, las plazas que se levantan, por ejemplo, donde tenían lugar los toros, los juegos de cañas y otros entretenimientos dentro de la fiesta barroca. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de Cristóbal de Villalpando de la Plaza Mayor de México, justo después del incendio que tiene lugar en el Palacio de los Virreyes, cuando se está reconstruyendo, ¿no? La catedral, los soportales de los comerciantes y el Parián, que es también un poco el mercado, ¿no? El mercado que existía, fijaros, ¿no? Toda la vida, todos los habitantes de la Nueva España, pues los canales que todavía recorrían la Ciudad de México, o por ejemplo esta vista de la Plaza Mayor de Lima, también con la catedral, con el antiguo Palacio de los Virreyes, que ya ha destruido, del que no queda nada, y también sus portales de los comerciantes, la fuente y pues eso, los habitantes y toda la vida. Además de la Plaza Mayor, por supuesto, la carrera, la llamada carrera, es decir, el recorrido que dentro de la ciudad se realizan para las distintas festividades. Y por supuesto, las catedrales o las iglesias en las que se construyen los grandes catafalcos o los grandes edificios de arquitectura efímera para estas festividades. Los libros. Otro de los elementos de la fiesta barroca importante son los libros. Por supuesto que la imprenta va a ser muy importante en el Nuevo Mundo y va a facilitar toda esta expansión de esta cultura renacentista y de esta cultura emblemática. Primero trayendo estos libros hacia América y después, por supuesto, abriendo imprentas de manera temprana. Por ejemplo, en México ya en 1539 sabemos que hay una imprenta. En 1551 en Lima. Es decir, muy pronto van a llegar impresores, se van a establecer en América y van a comenzar a imprimir todos estos libros. Lo curioso es que, por ejemplo, en América apenas se imprimen libros de emblemas o no se construyen desde luego libros de emblemas propios, ¿no? Realmente los eruditos, especialmente la orden de los jesuitas, lo que van a hacer en América es plasmar toda esa sabiduría emblemática a través de la fiesta y a través de los libros de la fiesta, de las relaciones festivas. Libros de relaciones festivas que tienen que ver con las grandes pues esas grandes festividades en torno a los monarcas, por ejemplo,
las exequias o, por ejemplo, pues la exequia de Carlos II, las exequias de Luis I, configurando realmente grandes libros, algunos de ellos muy destacados, por ejemplo, el libro que narra las exequias de Felipe IV, de Carlos II en México, son dos de los grandes libros de fiestas barrocas en América, o por ejemplo, en Perú, el libro que narra las exequias de Margarita de Austria. Como veis, las portadas suelen ser muy sencillas, pero por ejemplo, en las exequias de Margarita de Austria aparece el escudo de quien promueve las ceremonias, ¿no? La ceremonia que es el virrey don Juan de Mendoza y Luna, ¿no? Y que, por supuesto, pues, coloca su escudo en la portada. O, por ejemplo, también otro de los grandes libros son las exequias de Fernando VI, que tienen lugar en México. Por su parte, las entradas triunfales, aunque existen numerosísimos libros de relaciones festivas de las entradas triunfales, y aunque la narración de los jeroglíficos que adornan los arcos de triunfo que se levantan en México y en Lima para el recibimiento de los virreyes, que es un triunfo romano, es decir, es una entrada triunfal al estilo clásico, pero también al estilo de los grandes monarcas del Renacimiento, no van a incluir imágenes. Solo, no aparece aquí, luego la vemos. Solo hay una de las entradas de virreyes que cuentan con imágenes. Sin embargo, las relaciones de estas festividades son muy ricas, es decir, describen al detalle cada uno de los cuadros, cada uno de los jeroglíficos, los cuerpos de los arcos triunfales, etc. Una entrada triunfal que en el caso de México tiene mucho que ver con el camino que realiza Cortés desde Veracruz hasta la Ciudad de México, con una serie de ciudades importantes donde el virrey es recibido en muchas ciudades a lo largo de ese camino, desde la costa del Golfo de México hasta la Ciudad de México, pero hay 5 ciudades donde el virrey realiza su entrada triunfal a caballo y pasando por arcos de triunfo, que son Tlaxcala, Puebla, Cholula, Huejotzingo y finalmente la Ciudad de México, ¿no? Y a lo largo de las ciudades se colocan estratégicamente esos arcos de triunfo, fundamentalmente pues, cerca del Cabildo, cerca del Palacio Virreinal o de la Catedral. Por ejemplo, este es un lienzo muy famoso de la Plaza Mayor de México del siglo XVIII. Se ha intentado ver a qué virrey pertenece. Podría ser el virrey Marqués de Croix, no tenemos ninguna seguridad, pero sí que nos muestra, por ejemplo, cómo sería ese ritual de un poco de la entrada del virrey, aunque aquí en realidad parece que el virrey lo que va a hacer es ir a visitar la catedral, ¿no? Está entrando en la Catedral de México, pero vemos la plaza, ¿no? La fuente de la Plaza Mayor de México, el Parián, las tiendecitas del mercado, los portales de los comerciantes. Aquí estaría la fachada del Palacio Virreinal y la catedral. En Perú la entrada es más complicada porque no remite a ninguna historia de la conquista, es decir, no remite a la historia de la conquista de Cortés de México, sino que los virreyes realmente o bien llegaban por el norte cuando en las pocas ocasiones en las que los virreyes de Nueva España eran promocionados al Perú, o bien entraban por el puerto del Callao, con lo cual realmente esa entrada del virrey no tenía ese carácter tan triunfal y ese carácter de renovación de la conquista española sobre el virreinato, sino que era más corta, entraban por el Callao y entraban por el monasterio de Monserrate. Aquí se construía un arco, de hecho con el tiempo se conocía como la calle del Arco, y de ahí ya pasaban a la Plaza Mayor de Lima, donde vemos el Palacio de los Virreyes, la Catedral, donde le hacían la carrera a lo largo de la ciudad para concluir precisamente en la Plaza Mayor. Una de las pocas imágenes que conservamos de una entrada es la entrada del virrey arzobispo Morcillo en la ciudad de Potosí de Melchor Pérez de Holguín de 1718 en el Museo de América de Madrid, donde sí que vemos precisamente esa entrada triunfal en una ciudad que, aunque es una pequeña ciudad, era una ciudad bastante importante para la monarquía, puesto que pues, era una de las ciudades de gran riqueza minera. Y vemos precisamente el arco triunfal que se levanta para la entrada del virrey, todo el cortejo
del virrey bajo palio y el paso por la iglesia de San Martín, toda la corte de orden, por supuesto, ordenada de los miembros de la ciudad y, por supuesto, las misas y otros festejos, corridas de toros en torno al recibimiento del virrey. Otro de los únicos cuadros que se conservan de la entrada del virrey es el arco levantado en la Catedral de Puebla para la entrada del virrey Marqués de las Amarillas, atribuido a un pintor, José Joaquín Magón, de 1776, y que es una imagen muy interesante porque muestra también otro de los rituales propios de la llegada de los virreyes a Puebla. Sabemos que se construyó otro arco triunfal por parte del Cabildo de la ciudad, pero no hay un testimonio iconográfico. Y tenemos también el relato de la construcción de este arco por parte de la Catedral de Puebla. Un arco que, como veis, de triunfo, que en una serie de calles distribuye una serie de imágenes con textos que aluden, en este caso, a un doble sentido. Por un lado, a la exaltación de las virtudes del virrey, en este caso con el motivo, el tema de la estrella. El virrey como la estrella que refleja la luz del monarca y que viene a iluminar a la Nueva España. Y por otro lado, la idea de las reivindicaciones de los indígenas hacia el virrey. Es decir, estos arcos no solo servían para exaltar al personaje que entraba, sino que también servían para que la población expusiera sus reivindicaciones. En este caso, la esperanza de que con el virrey llegara la prosperidad, que creciera el Magüey, ¿no?, por ejemplo, por haber llegado el virrey. El virrey aparece con su corte y es recibido por el arzobispo a la entrada de la catedral, que, pues, según creo que es una tradición sevillana, ¿no?, le obligan a quitarse las espuelas antes de entrar en la catedral. Y además de eso, rechaza el palio. Le ofrecen el palio, pero según las leyes de Indias, el virrey no puede ir bajo palio y lo rechaza, ¿no? El palio es un elemento, pues, para el Santísimo Sacramento, para los emperadores y para algunos monarcas. Por tanto, otra de las imágenes que resumen esa idea de los recibimientos de los monarcas. La otra gran de los virreyes, perdón. La otra gran festividad de los ciclos de los virreinatos americanos, las exequias fúnebres. Fundamentalmente exequias fúnebres de monarcas, también hay imágenes de las exequias de virreyes, de papas y de algunos arzobispos. Comienza, por supuesto, este recorrido iconográfico de la fiesta americana, aunque veréis la próxima semana con el libro, de nuevo con la estructura arquitectónica que se levanta en la capilla de San José de los Naturales del convento de San Francisco de México para la muerte de Carlos V, donde ya vemos una de las primeras tipologías de monumentos de exequias fúnebres, el tipo baldaquino, ¿no? La imagen del baldaquino, donde, como veis, se representa esa muerte simbólica del rey español a través, fijaros, del simulacro, del féretro, con las insignias reales. En este caso, la corona de emperador y, por supuesto, el escudo del águila bicéfala, el yelmo, en fin, la espada, todos los elementos que tienen que ver. Además de, fijaros, los pendones, pues, con las imágenes del águila bicéfala con la divisa de Carlos V, el plus ultra. Un templete, desde luego, de gusto clásico. Como habíamos comentado, la muerte de Felipe IV, la relación entre exequias y Felipe IV es quizá la más llamativa y, sobre todo, quizá también en el ámbito arquitectónico, donde ya vemos cómo esa tipología de baldaquino se ha complicado para construir una tipología de turriforme, ¿no?, de varios cuerpos que se van superponiendo en una especie de torre. Cuerpos, en este caso, chavados, con unos frentes en los tres cuerpos, sostenidos por columnas, con el simulacro del féretro, diversas alusiones a grandes monarcas de la antigüedad. En el segundo cuerpo, la figura, fijaros, el simulacro de Felipe IV, realizado a partir de un retrato que se conservaba, pero fijaros, en toda plenitud, ¿no?, vivo, y rodeado de figuras de Salomón. 4 figuras de Salomón que rodean a Felipe IV, pues, como el rey sabio. Bueno, diversas alegorías, la alegoría de la fe,
en la recién terminada Catedral de México. O en la otra tipología, la tipología de pirámide escalonada para las exequias de Carlos II, también en este caso en México, me parece. Fijaros, ¿no? Una sencilla pirámide escalonada donde se colocan no solo la gran cantidad de jeroglíficos en torno a la muerte de Carlos II, sino pues, las velas y los emblemas del poder. A partir del 18 estas imágenes se van a complicar, se van a barroquizar, especialmente en Guatemala. La zona de Guatemala es una zona interesante mientras que esta tipología de turriforme se va a continuar, por ejemplo, en Nueva España o incluso en Perú. Sin embargo, en Guatemala los catafalcos tienen un carácter mucho más barroco, ¿no? Fijaros con todas estas estos especie de roleos y estas especie de ay, ya no me sale de volutas, esta especie de volutas y estas formas ondulantes, ¿no? Guatemala, por ejemplo, en este caso es un segundito, el catafalco de Felipe V, el de María Bárbara de Braganza, también con esta especie de pirámides, el de Fernando VI y el de María Amalia de Sajonia, ¿no? Algunos de ellos se reutilizaban en diversas ocasiones. Sin embargo, llegamos ya a las exequias de Carlos III y nos encontramos con un cambio de gusto absoluto, ¿no? Frente a estos catafalcos mucho más barrocos, nos encontramos catafalcos ya puramente neoclásicos, que además aparecen muchas veces desnudos, es decir, sin jeroglíficos y sin imágenes simbólicas. Este, por ejemplo, de la Catedral de México para las exequias de Carlos III. Sin embargo, ¿qué sucede en el Virreinato del Perú? Que la Catedral de Lima es una catedral sin cúpula, es una catedral muy bajita y por lo tanto los catafalcos tienen una tipología diferente. Suelen ser catafalcos también con superposición de cuerpos en forma también de baldaquinos, pero con una mayor proyección horizontal, como por ejemplo lo vemos en este catafalco de Margarita de Austria y en este otro de Felipe III. Todos ellos también, por supuesto, con sus velas, sus elementos simbólicos y sus jeroglíficos situados a lo largo del catafalco. Otro de los grandes momentos va a ser también en Lima la muerte de Felipe IV. La muerte de Felipe IV quizá configura el catafalco más complejo. Desde Felipe IV, Carlos II, Mariana de Austria y Carlos II van a ser los catafalcos más complejos también con estas tipologías turriformes repletas de elementos simbólicos de la monarquía, como pues de nuevo el Santísimo Sacramento, las águilas, aún más con Mariana de Austria, ¿no? Que es una Habsburgo austríaca, o por ejemplo, este es Felipe IV, he dicho, Carlos II, Mariana de Austria y Carlos II, con la idea del Fénix, la idea de los orbes, ¿no? Carlos II dominando los dos orbes y por supuesto estas enormes construcciones efímeras complejas. Pero de nuevo nos encontramos con un cambio de gusto también. Todavía encontramos, por ejemplo, para las exequias de Carlos III en Lima, cómo se ha mantenido en Lima esa tradición de los viejos catafalcos turriformes. Sin embargo, por ejemplo, en estas otras, esta es la de Valparaíso y esta es la de un segundito, la de San... Un segundo. La de Valparaíso y la de... creo que Santiago de Chile y Valparaíso, fijaros cómo, frente a la de Lima, que sigue la tradición barroca, estas, sin embargo, ya son de estilo más neoclásico y además de carácter muy parietal, es decir, de estructuras muy pegadas a las paredes. O, por ejemplo, la zona de Nueva Granada. Nueva Granada es uno de los pocos virreinatos, ya es un virreinato del 18, donde hay testimonios de exequias fúnebres, pero donde vemos, por ejemplo, la plasmación de estos catafalcos en acuarelas de color, ¿no? Por ejemplo,
las exequias de Carlos II, también con este aspecto piramidal, un baldaquino. Aquí vemos también a Carlos II luchando contra la muerte. O las exequias de Luis I en Cartagena de Indias, también pues, con el empleo no solo de este aspecto turriforme, sino con la muerte arquera, los pendones con los reinos, alusiones a las ciudades más importantes del Virreinato de la Nueva Granada, o el catafalco del Papa Benedicto XIII también para Cartagena de Indias, con un baldaquino con sus elementos simbólicos papales. ¿Y cómo se decoraban estos catafalcos? Pues con toda una serie de emblemas o de elementos iconográficos alusivos a la monarquía. Por ejemplo, este es uno de los tablados que se levanta en la ciudad de Bartolomé de Onda para la jura de Fernando VII, además en un momento muy crítico, en 1808, cuando Fernando VII está cuestionado. Es precisamente el momento en el que surge el llamado fidelismo, es decir, un momento de exaltación de la figura de Fernando VII, al que se le jura en muchas ciudades y al que se le levantan pues tablados para realizar las juras, muchas veces pues porque el personaje que encarga todos estos adornos lo que quiere es promover, por ejemplo, en este caso, al Férez Real, ¿no? Y promueve estas construcciones donde vemos los elementos simbólicos de la monarquía, las columnas del plus ultra, el retrato de Fernando VII, leones alusivos a la monarquía española, etc. O, por ejemplo, los jeroglíficos que adornaron la única entrada de la que disponemos imágenes de un virrey, la única entrada donde hay imágenes de un virrey, que es la del Conde de Paredes, que tenemos aquí con esta especie de jeroglíficos parlantes, ¿no? O, por ejemplo, los jeroglíficos de las exequias de Felipe IV, donde vemos elementos nuevos, los leones, los soles, las águilas, propios de la monarquía española, la devoción al Santísimo Sacramento con la historia del conde Rodolfo, que se arrodilla ante el paso del viático. La visita de Felipe IV, por ejemplo, al Panteón Real en el Escorial, ¿no? Como Felipe IV va a visitar a sus muertos, ¿no? Como un paralelo de aquellos emperadores que van a visitar a la tumba de Alejandro Magno, ¿no? Es un poco las historias que se repiten. La contemplación de la muerte, ¿no? Esa idea de... O las exequias de Carlos II, también. Carlos II falleciendo, la exposición de Carlos II, el eclipse solar, la idea en torno al Sol como paralelo de Carlos II, las de Luis I, las jeroglíficos para la jura de Fernando VI, o, por ejemplo, pues las de María de Sajonia, Isabel de Borbón, en fin, cantidad de jeroglíficos. Carlos III en Guatemala, también la idea, las exequias y la jura de las exequias de Carlos III y la jura de Carlos IV en Guatemala, con numerosas imágenes también emblemáticas, pues el girasol mirando hacia el sol, o catafalcos, algunos de los que se han conservado, la Pira del Carmen, en fin, con la idea también de la muerte y del monarca. O los últimos emblemas, que son los de Francisco Eduardo Terceguerras, ya casi a principios del siglo XIX, que son emblemas que beben de toda esta tradición barroca, pero que también tienen ideas nuevas, ideas mucho más modernas. Por ejemplo, también la sátira contra el elogio del pintor, o la sátira contra los médicos, ¿no? Como el médico roba al enfermo. Por supuesto, todas estas imágenes, todos estos jeroglíficos van a tener un enorme contenido de mestizaje. La propia cultura renacentista española, peninsular, que va a América, es en sí misma una cultura mestizada por la influencia del Renacimiento, también por la influencia de Mudéjar, del gótico, pero allí se van a encontrar con culturas que van a conservar sus tradiciones, especialmente, por ejemplo, en las fiestas del Corpus se obligaba a los indígenas a bailar, a vestir su indumentaria tradicional, a participar, a realizar decoraciones vegetales para las fiestas del Corpus o para cualquier otras fiestas. Y por supuesto este mestizaje también se refleja en algunos catafalcos levantados, por ejemplo el de Felipe V y el de Carlos II en Coatepec,
donde, aunque las estructuras dibujadas de manera muy ingenua no dejan de ser estructuras occidentales, sin embargo, fijaros que el carácter de la representación y el carácter de la decoración es muy mestizo, ¿no? Especialmente por la presencia de la muerte, ¿no? Las calaveras son muy presentes en todas estas decoraciones que recuerdan un poco pues, a ese tratamiento también de las calaveras en algunas pirámides, ¿no? O, fijaros, el de Carlos II de Coatepec, también una estructura occidental, pero con la constante presencia de la muerte, incluso este esqueleto pues, portando uno de los escudos de uno de los caciques indígenas que habían ayudado a los españoles a conquistar, ¿no? Un cacique indígena coatepeño que había ayudado a los españoles y que aparece su escudo aquí siendo sostenido por este esqueleto, con los emblemas, por supuesto, de la monarquía española, el águila bicéfala, los leones, pero con esa presencia constante de calaveras y de la muerte. También dos de los grandes emblemas que se van de la monarquía española, que van a tener un sincretismo casi natural con emblemas, con imágenes simbólicas de los aztecas y de los incas, como son el águila y el sol. El águila, que es empleado por la monarquía española desde los reyes católicos y especialmente a partir de Carlos V con el empleo del águila bicéfala austríaca, y el sol, que es también otro de los grandes emblemas de la monarquía española, coincidían con algunas de las tradiciones incas y con algunas de las tradiciones aztecas de representación de sus emperadores, o incluso, por ejemplo, el águila, que la vieja tradición de la fundación de México pues, tenía una gran importancia, ¿no? La aparición del águila sobre el nopal y el sol, por supuesto. ¿Y qué pasa al final del periodo barroco? Pues como comentábamos antes, muchos de estos rituales, muchos de estos elementos simbólicos, muchas de estas tradiciones y de estas claves de la fiesta barroca van a seguir empleándose, por ejemplo, en México a partir de la independencia. La independencia de México tiene lugar en 1821 y ¿qué sucede? Pues que el primer acto ritual de esta independencia es la entrada triunfal de Agustín de Iturbide, el gran militar que ha consumado la independencia de México a través de un arco triunfal. Un arco triunfal según los modelos clásicos de la monarquía española, incluso con elementos como, fijaros, no sé si lo veis muy bien aquí, este es Agustín de Iturbide a caballo, elementos como Agustín de Iturbide a caballo, rompiendo las cadenas que unen a los dos mundos, es decir, España y América. Agustín de Iturbide entregando el cetro a América, consolidando de alguna manera esa independencia mexicana. Todo el arco adornado con vegetal, con banderas, con el águila mexicana y con alegorías de virtudes. La coronación de Agustín de Iturbide, como si de un emperador, Agustín de Iturbide se autonombra emperador de México en 1822 e incluso llega a celebrar una ceremonia de coronación que busca textos sobre la coronación de Carlos V y sobre la coronación de Napoleón Bonaparte para imitarlos al punto, vamos. Toda la indumentaria de Agustín de Iturbide para su coronación está copiada de la indumentaria de Napoleón para su coronación. Y todo el ritual está copiado del ritual de coronación de Carlos V y del propio Napoleón. Tiene lugar en la Catedral de México, fijaros, ¿no? Pues todo el aparato y toda la ritualidad pues bebe lógicamente de toda la tradición barroca. O la jura de la independencia en la Plaza Mayor de México, también la Plaza Mayor de México, donde estaba situado el famoso caballito de Tolsá, la escultura ecuestre de Carlos IV, que se levantó para la jura de Carlos IV. Cuando tiene lugar la independencia en 1821, se construye un templete en el que se realiza la jura de la independencia, todo repleto de alegorías de virtudes y de águilas y elementos simbólicos propios de las monarquías europeas, cubriendo el caballito, tapando el emblema del poder español, que era la escultura ecuestre de Carlos IV. Bueno, y esto es todo. Si tenéis preguntas, dudas, alguna cuestión, nada. Yo te agradezco muchísimo. Me queda bastante corta tu presentación, porque evidentemente he dicho que tenía libros, pero también publicaciones en artículos. En la primera conferencia la ha publicado en Potestas,
¿Tú qué eres? También Secretaria. secretaria de la revista Potesta, así que tiene un amplísimo currículum. Muchísimas gracias, porque yo además me he hecho en esta segunda parte una introducción a lo que yo voy a explicar en máster. Voy a explicar el corpus, por lo cual ya he introducido bastante bien los elementos, y muy bien, los elementos de la fiesta roca, así que yo no lo voy a explicar. Yo tengo una gran envidia a la gente que trabaja, y envidia malsana, os lo puedo asegurar, la gente que trabaja, fiestas en Iberoamérica, porque efectivamente fijaos las magníficas, bueno, un 1% de lo que se conoce, ¿no? En España no tenemos esas imágenes, y en Andalucía mucho menos. El próximo día os pongo imágenes españolas, no tienen nada que ver con las imágenes mexicanas. Las más deslumbrantes son las italianas, ¿no? Las italianas Sin ninguna son duda. impresionantes. Pero claro, si comparamos Hispanoamérica y comparamos España, también se queda muy, Se muy queda corta. corta, sí. Muy corta. Y bueno, nosotros también tenemos algún tumulito que nos han encontrado, y que se han montado. Es curioso, lo pongo también el próximo día. Y como a los de cuarto tengo que daros también la parte de una muerte, entonces también vamos a hablar de eso. Por lo cual, magnífico. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.